Producción. Ya empezamos. ¿Está grabando? Avísenme. Wow. ¿Eh? Domingo, 7 de diciembre, 1941. Hawái. Estamos en una de las bases militares de Pearl Harbor. Y bueno, ahí habían marineros. ¿Qué hacían los marineros? Pues pasándola chido, pasándola relajado, relax, ya tú sabes. Y bueno, estaban pues, no sé, comiendo hot dogs, merendando, tomando cerveza, o algunos estaban pensando en el próximo partido de béisbol. Pero lo que no sabían es que en la noche iba a pasar un acontecimiento histórico. Que varios kilómetros del norte, Japón ya había... ¿Cómo era? Ya había avisado, ya había dado la señal de que 6 portaaviones japoneses iban directo hacia Pearl Harbor. ¿A qué? Pues a hacer una masacre. Una masacre demasiado triste. Y bueno, ese sería nuestro tema del día de hoy. Bueno, y aquí presentando un poco, yo soy Jamil, él es Felipe, Sí. y vamos a hablarles del ataque a Pearl Harbor, que fue un acontecimiento que cambió el mundo, que cambió y fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No? Como dice mi compañero, fueron 6 portaaviones y Claro. mucha más maquinaria que iba dentro de ellos, de esos mismos. Incluso hubo submarinos y demás maquinaria, que fue bastante detonante porque Estados Unidos no tenía ni idea de que Exacto. todo esto iba a llegar. Sí. Entonces Japón mandó todo. Se supone que Japón había mandado un comunicado de rotura de tratados con Estados Unidos, pero ese tratado no llegó a Estados Unidos. A la Estados Unidos no madre. sabía. Imagínate. Se supone que había llegado Sí. y que por eso mandaron el ataque. Pero Estados Unidos nunca recibió ese papel, o es lo que se cuenta en la historia, al menos. Yo la verdad no lo creo, la verdad. O sea, no creo que haya un Yo tratado. tampoco creo que hubiese tratado, Ujú. pero pues Japón dice que sí. O es lo que se comenta en la Pues, historia, ¿no? Pues la verdad, pues los japoneses en ese tiempo son unos mentirosos, fueron unos mentirosos. No, y poco se habla de por qué ocurrió. Todo fue por la ambición de Japón, por la codicia, Sí. de que querían conquistar China, ¿verdad? Sí, y creo que también, pues, varias partes de Sudamérica, o no, Sudamérica no, Sudáfrica, o estoy mal. Algo por el estilo. Querían de Oceanía, si no estoy mal. Sí. Algunas islas atacaron Filipinas y China. Mm. Y por lo mismo, Estados Unidos les cortó el suministro de petróleo. Ah, es verdad. Oye, pues, la verdad, o sea, Estados Unidos en ese momento era una potencia, ¿no? Era muy grande, ¿no? Sí, pues como todo estaba en crecimiento, el oro negro, que le llamaban en la época, Sí, el el petróleo, petróleo. pues era una de las principales cosas que hacían funcionar toda la maquinaria, no sé, las fábricas, Todo. los aviones, los tanques, todos funcionaban con gasolina y pues la gasolina está hecha con petróleo, ¿no? Claro. Todo eso venía de exportación de Estados Unidos y Estados Unidos les cerró los tratados totalmente a Japón por las acciones Sí. que estaban cometiendo. Y obviamente, pues, los japoneses se molestaron, ¿no? Sí, se molestaron justamente por eso, de que les estaban negando el crecimiento, por decirlo así, Sí. y no están apoyando sus acciones. Y por eso mismo fue que ocurrió el ataque. Como tú nos comentas, nos suena devastador, Bastante. sobre todo porque pues la gente no tenía ni idea. Sí. Hubo muchas muertes, aproximadamente unas 2,000 a 3,000 muertes del ejército No, de Estados Unidos. Hasta más. Y de parte de Japón no hubo casi bajas. No, creo que solo hubieron, pues, realmente como 100 o menos de 100. Entonces, digamos que ese plan que tuvo Japón, pues realmente fue exitoso. Fue bastante exitoso, con 2 rondas, porque de hecho se planeaba que eran 3, pero un dictador japonés les dijo que no, ¿no? Que ya no, y gracias a eso, los estadounidenses pudieron recuperarse, porque solo habían submarinos o no, creo que no submarinos, sino como buques de guerra. Había, justo como dices, me parece que Estados Unidos tenía 6 de los mejores buques Sí. o algo de guerra. Eran Bastante buenos, muy grandes. unos barcos enormes llenos de armas. Sí. Y justamente 3 de ellos fueron totalmente destruidos en ese ataque que tú comentas. Y algunos fueron pues hundidos y pudieron recuperarse. Es lo que yo me enteré. Sí,
No, y Estados Unidos tuvo, por decirlo así, suerte, fortuna de algo, de que o sea, la mitad pues, aproximadamente de sus mejores barcos Sí. no estaban en esa isla, porque no hemos dicho que pues Pearl Harbor era una isla donde estaban mucha maquinaria de Estados Unidos, Sí. ¿no? Que es donde se concentraba su mayor cantidad de De sus aviones bases más y importantes, de sus ¿no? bases más importantes militarmente hablando, ¿no? Sí, imagínate, porque también, pues, varios aviones demasiado, pues, costosos fueron destruidos. Entonces, creo que lo único que se salvó más, pues, fueron los buques. Y hubieron bastantes, pues, muertos y pocos que, pues, no sé, resultaron heridos, pero no fallecieron, gracias a Dios. Bueno, donde lo habíamos dejado, que habíamos comenzado a hablar de cómo inició todo el ataque, ¿no? Sí. Pero no habíamos dicho un dato muy importante que fue la confusión del ejército de los Estados Unidos en el radar. No sé si tú sabes un poco de eso. Creo que sí me acuerdo. Que se habían confundido con aviones que eran de Estados Unidos, ¿no? Justamente fue algo muy parecido como lo dices. Fue que los Estados Unidos habían detectado ya unos aviones del ejército japonés que si se hubiesen detectado en el momento hubiese cambiado totalmente el Claro ataque. que sí. Les hubiese dado tiempo a prepararse, a estar listos y a no haber fallado al momento de que los atacaran por sorpresa. Lo que pasa fue que los Estados Unidos estaba esperando la llegada de un grupo de aviones. ¿En serio? Sí, y justamente por eso fue que no mandaron la señal de alerta, porque ellos ya tenían como el aviso de que iba a llegar unos aviones. Qué puta Y coincidencia. con los radares de la época, que no eran los súper sofisticados que tenemos hoy en día, pues no se podía detectar realmente qué tipo de avión era el que estaba llegando. Solamente se veían como las marquitas, no sé si han visto los radares de los submarinos más o menos, en Sí, alguna sí. película seguramente. Blancas, creo que eran blancas, La- no la- rojas. las bolitas, exacto. Y ya con eso es lo único que se podía ver en los radares. Y se veían bastantes aviones, porque creo que Japón fue con 187 aviones, la primera ronda que tú comentabas. Sí. Y de ahí llegó el bombardeo y los Estados Unidos no estaban nada preparados. Pero si se hubiese avisado desde que se detectaron los aviones en el radar, hubiese cambiado muchísimo la trayectoria de la De historia. verdad, yo creo que no, la verdad, porque de que ya estaban cerca los portaaviones, entonces no creo que haya cambiado mucho. ¿O tú qué opinas? Y yo creo que sí, porque pues de ser un ataque sorpresa a tener 10, 15 minutitos para prepararse, Ah, bueno. algo es algo, porque pues los radares de Estados Unidos eran unos radares potentes, Sí, sí. porque fueron detectados desde muchos kilómetros los aviones. Imagínate, creo que lo del radar creo que fue de que los portaaviones estaban muy lejos aún, ¿no? ¿Estaban en una larga distancia o estaban ya cerca? Ya estaban relativamente cerca, lo que no se había detectado aún eran los barcos. Los Entiendo. barcos sí no habían salido porque los barcos se quedaron más lejos del área. Sí. Lo que sí fueron los aviones que ya estaban viniendo prácticamente, y un avión pues tiene bastante velocidad. Sí. Entonces se detectó los aviones, pero pues lo que te digo, la confusión pues fue lo que causó muchísimo, digámosle, ese malentendido en el ejército de los Estados Unidos, Sí. que fue lo que ocasionó que no se dieran cuenta. Sí. Y que ya cuando se percataran de que estaban bajo ataque, pues ya prácticamente habían caído las primeras bombas. Sí. Y un dato ahí muy interesante es que habían bombas desde a los 200 kilos. Unas bombas que Sí. pesaban y metían, explotaban fuerte. O sea, Con una que potencia horrible, ¿no? una potencia que volaban todos los cobertizos donde estaban los aviones, que volaban las casas donde estaban algunos de los soldados. Sí. Y que simplemente con la primera ronda explotaron algunos de las maquinarias que estaban ahí, ¿no? Y fue devastador para la base, Wow. que afortunadamente no siguieron atacando a partir de la segunda ronda que tú comentabas, que se retiraban. No, bueno, de que, pues sí, hablando de la tercera ronda que ya no se hizo, pues me acuerdo que pues el dictador japonés se llama Naguma. Entonces Naguma canceló pues, la tercera ronda porque pensaba que los Estados Unidos iban a tener un contraataque y obviamente pues, no sé, pues, hubieran destruido los portaaviones y a los japoneses no les hubiera gustado eso. Y eso también, después de todo eso, el supuestamente Yamamoto, creo que era el dictador o el ministro de Japón, fue que dijo, hemos despertado a un gigante dormido. Y obviamente pues el gigante dormido pues era
Estados Unidos. Y porque fue un movimiento arriesgado. Al final de cuentas, fue un ataque sorpresa, que eso tiene un punto a favor de Japón. Sí, y Estados Unidos en ese momento pues era una potencia, ¿no? Era Claro, muy... eran de las potencias más fuertes mundialmente, si no estoy mal. Y al momento de tú atacar a una potencia así, pues obviamente la potencia va a responder. No se va a quedar de las manos cruzadas viendo cómo atacan sus pertenencias, cómo atacan todo su arsenal. Era, no decirlo evidente, pero que esto iba a tener repercusiones después, que Sí. fue donde comenzó los conflictos armados, donde se hubo la separación de bandos, Sí. que ocurrieron, que Japón, si no estoy mal, se unió a Alemania. Creo que sí, sí, de hecho sí se unió con Adolf Hitler. Sí. Japón estaba en esas épocas donde quería tener más territorio y pues ellos querían conquistar una parte de China. Esto ya lo habíamos comentado antes, pero ¿por qué querían esa parte de China? Eso es una parte importante. La verdad es que Japón, el sol naciente que se decían llamar, tenían una bandera incluso distinta, que por acá estará la imagen. Esa potencia, digámoslo así, estaba en esas épocas donde el presidente, el dictador de esa época, quería muchísimo más y quería esas tierras de China desde hace un tiempo. Y ya habían tenido batallas anteriores a este último conflicto que hubo, que fue el que ocasionó que Estados Unidos les quitara la provisión de petróleo, les quitara las negociaciones. Pero no fue hasta esa época que pudieron llegar a hacer un ataque más potente a China, ya que fue que detonó la parte de Estados Unidos. Wow. No, y de hecho ya, o sea, interrumpiéndote, Jamil, ya pude encontrar. Y bueno, o sea, Estados Unidos, después del ataque de Pearl Harbor, pues se unió a uno que se llama, bueno, les decían, pues potencias aliadas, que eran los cuatro grandes, que eran Reino Unido, Unión Soviética y China, y obviamente Estados Unidos. Y pues ellos hicieron alianza pues para derrotar también a otras potencias, que era Alemania, Italia y Japón. Entonces sí. Justamente ahí están los bandos en los que se dividieron y los que tuvieron grandes repercusiones en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y de hecho, oficialmente, esa alianza fue un día después del ataque. O sea, el 8 de diciembre. O sea, ni un mes, ni una semana. Entonces, es bastante cagado. Fue directamente el detonante de la separación de los dos bandos en la Guerra Mundial. Sí. No, y también hay que hablar un poco de cómo se fue la Segunda Guerra Mundial, porque pues todos sabemos un poco de cómo fue la primera, de que gente de 18 años, 20 años Sí. se estaban enlistando en los ejércitos por la propaganda que le hacían los países para que se dieran cuenta que el otro país era el enemigo y se enlistaran al ejército los jóvenes y quisieran sus sueños ser soldados y ser los héroes de su país. Los traumas que... Todos esos traumas y las cantidades de todo que hubo, armas químicas. En la Primera Guerra Mundial se crearon los lanzallamas, no sé si sabías. No sabía eso. También se crearon las armas químicas, como puede ser los tipos de gases que son letales. Ya. Y de que en parte en la segunda, pues todas estas partes que ya en la primera estaban y que la humanidad evolucionó simplemente para hacerse daño a ellos mismos, pues en la segunda fue todavía más exponencial. Sí, claro. Ya existían los barcos, los aviones, las bombas, tanques, los tanques, y todo se super perfeccionó en la Segunda Guerra Mundial para aniquilar, para matar, que fue lo que empezaron los bombardeos y demás cuestiones que también fueron súper detonantes para los ejércitos, que cambió muchísimo. Sí, imagínate los adolescentes de ahorita. ¿Tú crees que un morrillo de estos podría sobrevivir a esa guerra? Ni idea. Donde pasó de todo, la verdad, de todo. Nah. Ya actualmente una tercera guerra mundial... No, que pues no es imposible, ¿eh? No es imposible, pero... Y ya no sería lo mismo. Siento que las personas ya no se enlistarían igual. Está muy cambiada la cultura y las creencias en la mayoría de todos los países. Sí, yo creo que nadie... Las disciplinas y todo eso. Y pues, Jamil, o sea, ya estamos a punto de hacer nuestra cartilla militar, entonces... Estamos cerca ya, estamos a meses, o menos incluso. Sí, hay un poco de miedo. Pues muchos países lo tienen como obligatorio, no estoy mal. Sí, hay otros 2, 3 países que sí, varios países que lo tienen. Ahora México creo que este año ya es obligatorio hacer la cartilla militar. Sí. Y es algo que pues uno no ve así súper importante. Desde mi perspectiva,
pues depende, cada quien. Hay muchas personas que no lo hacen de plano, Sí. pero Y creo que tienen una sanción, ¿no? si no estoy mal tiene una sanción, sí, como comentas. Ahora sí, sin duda, para este tipo de situaciones como la de Pearl Harbor, pues siempre es bien estar preparado, ¿no? Exacto. No, y pues obviamente, pues como que México ahorita, pues se quiere estar preparado, o sea, ya ahorita la mayoría de los adolescentes que se alistan, pues de que son dos bolitas, obviamente, y es que si entras o pues estás libre. Y obviamente pues, se ha reducido ese porcentaje de no alistarte. De Entonces, personas que tuvieron la, digamos, fortuna sí, de no tener que realizarlo, ¿no? sí, sí, sí. Todo esto porque hace no mucho tiempo, no sé si recuerdas que estaba muy en auge la noticia de que iba a ocurrir una tercera guerra mundial, que la Sí. gente estaba en todas las redes sociales, que Sí, es donde más sí, se sí. movía, Sí, estaba sí, sí. súper metida toda la gente de que es, no, la tercera guerra mundial, de que va a iniciar, sobre todo con lo de Rusia, no sé si recuerdas, con lo de Rusia y Ucrania, Creo que sí. Ah, sí, sí me que acuerdo. fue por la pandemia un poco después, Está cabrón. que estuvo muy fuerte, Estuvo muy fuerte. se relajó un poco gracias a la ONU, si no estoy mal, que tuvo negociaciones y demás, y se calmó. Pero estuvo muy cerca de iniciar la Sí. tercera guerra Sí, con, sí, sí. con Rusia, Estados Unidos, y una guerra hoy en día ya sería armas nucleares. Sí, cabrón, horrible. Y horrible. sería la devastación del apocalipsis, digámosle Sí. así. Ay, pero perdón por interrumpirte, Jamil. Pero mira, estos son los países que sí o sí tienen que hacerse la cartilla. El número uno, bueno, son varios. Sería Corea del Norte, que sería el servicio más largo, que a menudo es de 10 años o más. Ah, su- Sí, cabrón. 10 años de servicio y aquí se quejan por uno. Corea del Sur es obligatorio para hombres sanos entre 18 y 21 meses de duración. Menos que... Es menos, pero igual es más Sí, que sí, aquí. sí. Al igual que Israel, que es obligatorio para hombres de 30 a 32 meses. Y escucha esto, también Israel, o sea, aparte de hombres, también lo hacen con mujeres. Y de 24 meses. Imagínate eso. Eso es preparar. No, igual Sí. Israel, como lo dicen ahí, pues es uno de los países que ha estado en guerra. Sí. No sé si has escuchado algunas de las batallas que ha tenido Israel estos últimos Es bastante años. polémico Israel, ¿no? Digamos. No nos metamos mucho, pero el chiste es que Israel es un país que Está cabrón. es mejor estar preparado. Sí. ¿Le tendrías tu miedo? Y no sé. Bueno, el siguiente sería Eritrea, que la verdad no lo conozco, desconozco de su cultura, desconozco de todo eso. Y bueno, continuando, Irán, que ese pues no tiene alguna cantidad específica, pero es obligatorio para los hombres. Y la última sería, bueno, no, sí, la última sería Singapur. Y ya después, pues tenemos a México, a Brasil, Colombia, Venezuela, Rusia, Finlandia, Dinamarca, Turquía y entre otros más. Pero en México, pues la cartilla del servicio militar nacional es obligatorio para hombres de 18 a 40 años. Ahí, como tú comentas, tienes todo ese tiempo para poder hacer tu servicio, Exactamente. ¿no? Entonces- Que el servicio dura un año, si no estoy mal. Creo que sí, déjame lo investigo. Dura un año. Sí. Y ya cuando tú completas tu servicio, te dan todo tu certificado, todo, de que ya serviste al país por tu año completo y ya que estás más preparado. Sí, la verdad sí. Entonces, a ver, déjame busco. 3 meses aproximadamente. 3 meses. 3 meses. Ah, entonces cambia un poco. Sí, sí, sí. Hasta, bueno, no desconocía la información de que fueran 3 meses. Imagino que... O lo que puede ser es que sea separado, o sea, que no es todos los días y por eso lo consideran como 3 meses. De eso deberíamos de hacerlo en el siguiente podcast, entrevistar a uno de esos. Y yo conozco un compañero pelado ya, que por ahí puede estar. O 3 pelados. 3, pueden ser 3. 3. Bueno, regresando un poco al tema de Pearl Harbor, Ajá. pues fue una masacre muy fuerte, ¿no? Que hoy en día, si pasara, sería una noticia mundial. Mundial. Pero mundial. Catastrófica, cara. Durísima. Yo la verdad me quedaría en shock, la verdad. Es que imagínate, un país atacando otro país ya es cosa mundial. Y luego un ataque de esta magnitud, Sí. pues muchísimo más. Que Imagínate. ocasionó la Tercera Guerra Mundial, fue el detonante. Sí. Que eso no sé si lo habíamos mencionado. De hecho, que- te iba a decir eso, entonces. Sí, fue un detonante bastante polémico y que la verdad sí influyó bastante en esta Segunda Guerra Mundial que tuvimos. Y creo que la Segunda Guerra Mundial fue... los que salieron victoriosos fueron la potencia de Estados Unidos con
Reino Unido y todos ellos. Y ninguno sale victorioso en una guerra. Pues... Tú imaginas Pues, la cantidad de muertes que hubo. Para los dos países nadie salió bien. pues ¿a quién le importa ¿A quién irle? ¿A quién le importa eso, la verdad? Pero pues sí, al final creo que hay que concentrarnos en la victoria, porque, o sea, no podemos ya concentrarnos en los muertos. Realmente eso no queda en la historia. Entonces, Pues fue muy duro el hecho de todas las guerras que hubo. Pero pues esta fue una de las más importantes, la Segunda Guerra Mundial. Porque fue de las... Ajá. Por favor, déjale stop. perdón. Fue de muy importante. Sobre todo, como ya hemos mencionado, la humanidad se desarrolla muchísimo más en situaciones de presión. Y Sí, pues ¿no? una guerra ayuda y también perjudica por montones. Un ejemplo que di fue, por ejemplo, la Guerra Mundial 1. Las tecnologías se desarrollaron muchísimo. Sí. Por ejemplo, desde antes de la Guerra Mundial de la primera, no había tecnología Así tan fuerte. De hecho, en la letal. Primera Guerra Mundial fue cuando se creó el primer tanque. Sí, los primeros tanques. El sí, me Mark acuerdo. I, me parece, que Sí. era... Que lo relatan en algunas historias de soldados. Que Aquí habrá una foto tapándome la cara. ¿Ya? Ok. ya, Esa sería una de las primeras imágenes del no tanque. puedes hacer eso. De hecho, sí puedo Solo hacer yo. eso. Bueno, como aparecía aquí la foto, el Mark I fue la primera versión de tanque que se inauguró. Me parece que fueron los alemanes los que lo crearon, el Mark I. Los alemanes. A ver, déjalo investigo entonces, a ver. Y fue para los soldados que lo vieron por primera vez, fue literalmente como ver su perdición. Imagínate una máquina de hierro en ese tiempo, yendo a por todos con metralladoras que soltaban balas por doquier y un cañón así gigante que soltaba los explosivos. Fue devastador para los soldados ver una máquina que tú le disparabas Sí. y seguía avanzando, Sí, que sí, arrasaba con las trincheras, que es una de las cosas que no hemos comentado, las trincheras, donde los soldados estaban. Sí. Y donde pues fueron bastantes, pues, o sea, se desarrollaron artefactos revolucionarios. Por ejemplo, pues el silenciador, eso no existía antes. No. También las máscaras de, pues sí, de oxígeno, porque en ese entonces, pues, era muy usado las bombas de gas tóxico. Sí, es lo que te comentaba hace rato, las armas trincheras. químicas. Sí, imagínate, cabrón. En las trincheras cuando se los arrojabas. Habían gases que en cuestión de 30 segundos te mataban. Sí, sí. Y de hecho en las trincheras pues había un montón de enfermedades. O sea, imagínate pasar noche, lluvias así horribles. O sea, No, y sangre, cadáveres, ratas, enfermedades, agua sucia. ¿cómo no existió ahí la peste Ahí, negra? y ahí comías, ahí vivías, ahí dormías. Ves claramente ahí Una depresión un montón enfermedades y estar al lado de cadáveres de tus compañeros y demás. Imagínate. No, No, estaba fue horrible. En la Segunda Guerra Mundial se crearon también bastantes cosas. No sé si lo puedes ahí rápido googlear Sí, para sí, sí. no fallarle el nombre. Sí, La pero- segunda. pero espera, o sea, la otra cosa que investigué fue lo del diseño de, pues, el primer tanque blindado, Sí. vehículo blindado. Sería, pues, por el señor Sir William Trenton y el teniente Walter Wilson, que fueron ellos los que, pues, lo hicieron. Y sí, se llama el Mark I, que supuso una respuesta directa a la ineficiencia de la infantería contra las ametralladoras y las trincheras. Justamente, es que cómo destruyes un tanque en esa época. Sí, cabrón. Con armas tan primitivas, digámosle así, como... No, Hoy y- las vemos primitivas, No, pero... En la Segunda Guerra Mundial, hermoso de los tanques. No, en la Segunda Guerra Mundial, revolucionaron todo. Sí, de hecho, varias películas. que Hay salieron. varias, sí. Sí, cabrón. Entonces, ¿qué quieres que te investigara? Los artefactos nuevos de la Segunda Guerra Mundial, porque hablamos mucho de la primera, pero en la segunda también hubo muchísimos. Sí, a ver. En todas las guerras ha habido desarrollos, pero pues también tiene su lado claramente negativo Bastante. en el mundo. Bueno, a ver. Si mal me equivoco, aquí están los artefactos. Que sería, pues son, pues sí, el radar para detectar naves. Justamente el radar. Los pues, primeros motores a reacción, las computadoras. bueno, las computadoras, eso tuvo que haber cambiado muchísimo. Sí, como pues, los primeros que fueron como el Colossus y también el ENIAC. Creo que usted lo conoce, Casanova. Creo que usted nació en esa época. Entonces, sí, y avances
y avances médicos como la penicilina a gran Bueno, escala. Tú imagínate que en la Primera Guerra Mundial no existían los antibióticos. En la primera, si tú te enfermabas, si te metían una puñalada con arma oxidada, estabas muerto. Sí, estás muerto. No podías hacer nada. Sí, sí, sí. No había manera de curar esas infecciones eficientemente porque no había antibióticos. Sí, Ya en la Segunda Guerra Mundial hubo estos avances sí. que también no influyeron así, que digas a millones, porque pues no todos tenían penicilina al momento, no todos tenían los antibióticos. Sí. Pero claramente sí ayudaron a que hubiese menos bajas en los dos ejércitos, Claro. ¿no? Son avances al final médicos. Mayores ventajas, sí. Y bueno, también otros desarrollados, pues, el lanzallamas, el mortero, los rifles con periscopio, que los periscopios serían como... Los miras, claro, sí. Exactamente. Porque antes, pues, en la Primera Guerra Mundial... No, iban así a tiro. en las trincheras. Súper simples. Y pues por eso, o sea, de hecho en la Primera Guerra Mundial, pues no era como una guerra directa, sino que estaban en trincheras y pues nada más estaban ahí esperando, apuntando y a ver quién salía y les disparaba y ya. Entonces causaba una grande presión estando ahí en las trincheras porque era esperar y con el miedo constante de a ver si te tocaba a ti. Bueno, yo creo que ya para ir concluyendo todo esto, pues vamos a dar un pequeño resumen de cómo fue todo el ataque Pearl Harbor, que nos dispersamos un poco del tema. Claro. Pues ya para cerrando, pues todo se ocasionó por la codicia de un país, ¿no? La arrogancia. La arrogancia, la ambición, todas estas ganas de querer más y de no estar conforme con alguna de las partes, o de la necesidad de tener más recursos para seguir desarrollándose y crecer. Pues todo esto a Japón le afectó muchísimo y fue que ocasionó el ataque a la base de Pearl Harbor. Sí, sí, sí. Y la verdad fue una tragedia bastante global que causó bastantes polémicas, bastantes acontecimientos y que, pues sí, si no estás atento al radar, te jode el puto mundo a la verga. Y bueno, pues Creo que sería mejor que mutearas eso. lo voy a mutear con el pi. Ok. Y bueno, pues esto fue el podcast. nos despedimos. Nos despedimos. Felipe, gracias por estar aquí hoy, Muchas gracias. hablando conmigo sobre acontecimientos históricos como Claro fue que sí. este del Pearl Harbor. Con todo gusto. Fue bonito investigar un poco del tema porque Claro que sí. yo por lo menos no lo conocía muy bien y me gustó ver como tal un poco de la historia de todo, de cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bastante impresionante. Yo tenía ni idea, pero me puse a investigar bien el tema para poder hoy platicarlo con ustedes y dárselos a entender. Sí. Pues esto fue todo. Muchas gracias por ver el podcast. Nos vemos. En otro video.